Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes, comenzar una nueva semana. Hoy, lunes 12 de julio. Muchísimas gracias por su compañía, por estar aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Me da mucho gusto saludarles y estar en compañía para tratar de hacer comunidad, para analizar temas que están muy candentes y que vale la pena echarle una buena revisada, particularmente cuando se trata de situaciones que hemos vivido por años y años, 60 años nada más. Resulta que ustedes lo saben, el 1 de enero de 1959, Fidel Castro, con un grupo de los barbudos que se les decía entonces, entró a La Habana y fue el inicio de una participación, de una movilización que ya tenía su intención desde tiempo atrás, ya tenía estos movimientos que ya habían fracasado en algún momento y que finalmente, pues gracias a que el estado de cosas que había en La Habana, la dictadura que Fulgencio Batista había establecido, provocó una simpatía por el movimiento que hacía Fidel Castro. La gente consideraba que pues era un movimiento para derrocar al dictador y pues se vino abajo. En un principio, Fidel Castro sostenía que él no estaba buscando el comunismo, que no era su meta de gobierno, que no era el sistema que estaba buscando. Sin embargo, 2 años después estaría en condiciones ya de hablar y de promover que el socialismo fuese el gobierno, el tipo de gobierno que buscaría Cuba. Pasarían acontecimientos de toda naturaleza. Yo creo que pocos países han tenido una historia tan contrastante, tan cambiante como lo que ha ocurrido en el caso de Cuba. Y bueno, pues también yo creo que pocos países han tenido con tanto tiempo el pie encima de la gente y con el cierre de libertades, con la violación a los derechos humanos, pero en contraste con tantas simpatías de muchos grupos en el mundo, particularmente en América, en donde Cuba ha sido un modelo de muchas generaciones. Me queda claro que en esto ha sido México uno de los países que ha tenido un eco muy favorable, todo lo que simbolizó Fidel Castro. Sin embargo, pues todo llega a su fin y lo que ocurrió el día de ayer, para mí, y esto lo digo aún muy a título personal, me parece que lo ocurrido ayer en Cuba es el principio del fin. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, quizás nos vamos a equivocar y es más el deseo que la realidad, pero creo que cuando la gente se harta, la gente se cansa y le pierde el miedo a su opresor, entonces las cosas cambian. Entonces las cosas empiezan en una espiral completamente distinta. Lo vimos con la primavera de Praga de Checoslovaquia. Y perdónenme, no me salgan con que era muy diferente. No, tan dictador el checo como el cubano. No hay cambio. Dictador es dictador. Y en el caso de Fidel Castro, con el tiempo que estuvo en el poder, estableció una dictadura que no se puede llamar ni se puede denominar de ninguna otra naturaleza. Ni me interesa estar dando explicaciones, ni me interesa entrar en controversias. Conozco Cuba, conozco su historia, conozco lo que han padecido, conozco el exilio cubano y lo que ha pasado a lo largo de los años. Y dentro de todo esto, quienes más han padecido son los propios cubanos, aquellos que no han podido salir de la isla. Hay muchos que se han querido quedar en la isla porque consideran que esa es su tierra. Allí nacieron y allí quieren quedarse, saben cuál es el estado de cosas y no han jugado con un régimen que ha contado con mucha complacencia. Pero la gente está cansada, la gente está harta de lo que ha venido sucediendo y pues como de costumbre, el culpable es el gobierno de los Estados Unidos. Fíjense que me encontré con una grafiquita que me pareció muy interesante porque cuando se están utilizando este tipo de pretextos, bien vale la pena recurrir a ellos. Miren, esto es lo que pasa con lo que ha vivido Cuba y lo que ha vivido Taiwán. Revisen ustedes
esta gráfica, es este excelente tablita. Cuba frente a Taiwán, bloqueada por Estados Unidos, ¿sí? Cuba bloqueada por Estados Unidos, Taiwán, como ustedes saben, bloqueada por China. La superficie territorial de Cuba es de 109.000 kilómetros cuadrados. La superficie de Taiwán es de 36.000 kilómetros cuadrados. Así de ese tamaño. Fíjense la gran diferencia, ¿eh? Uno es una pulguita frente a una, digamos, una hormiguita. Recursos naturales escasos. Los dos con recursos naturales escasos. Cuba, país muy pobre. Taiwán, país rico y desarrollado. La diferencia, en Cuba hay comunismo, en Taiwán hay un libre mercado que ha luchado por avanzar y para enfrentarse a China. Miren que no es cosa fácil, no estamos hablando de un asunto cualquiera, estamos hablando de una situación seria, compleja y que pues finalmente nos habla de dos países que, bueno, de hecho a Taiwán se le tiene más bajo el control de China que como un país autónomo, un país independiente, y esto por parte de todos los frentes. Inclusive Estados Unidos ha jugado en algún momento en las reglas que ha querido China por no tener enfrentamientos con el superpoderoso país asiático. Pero aún así, aún a pesar de todas estas circunstancias, pues estamos viendo cómo Taiwán ha tenido un gran desarrollo que es importante. Bueno, pues total que el día de ayer los cubanos se hartaron. Los cubanos se hartaron y tomaron las calles. Algo que comenzó, fíjense, en un lugar de 50.000 habitantes a 33 kilómetros de La Habana. Allí fue donde se dio en San Antonio de los Baños, así se llama la localidad, en donde comenzó este movimiento ayer. Y que pues obviamente este tipo de movimientos pues acaparan la atención del mundo, y cuando empezó este movimiento pues empezó a reportarse en muchos lugares del mundo. Afortunadamente para muchos cubanos ahora ya tienen internet, y a pesar de que se los quitaron al poco tiempo, a pesar de eso la información cobró vigencia, cobró mucha importancia y pues al final de cuentas llegó a La Habana. De tal suerte que esta movilización que comenzó en esta pequeña población, pues ¿qué creen? Llegó a la capital y todo esto se movilizaron en el malecón de La Habana. Así que esto fue muy interesante, por lo que habrá que empezar a mostrarles a ustedes qué fue lo que sucedió ayer. Yusnavi Pérez dice: se perdió el miedo. Este es el pueblo de Cuba, en San Antonio de los Baños, en La Habana. SOS Cuba fue como lo titularon, y para que vean ustedes cómo se dio esta movilización, aquí están algunas imágenes que empezaron a presentarse desde allí. Miren, movilizaciones ha habido durante mucho tiempo, eso no cabe la menor duda. Gente inconforme la ha habido durante mucho tiempo, pero no se había presentado una movilización con estas características que estamos observando, y particularmente reclamando: uno, libertad; dos, democracia; tres, fin a la dictadura. Y empezaron a movilizarse con un canto de libertad que fue Patria y Vida. Este movimiento que viene acompañado de una canción que un grupo de cantantes muy jóvenes han estado promoviendo, porque es el contraste de lo que el gobierno de La Habana durante mucho tiempo ha promovido, que es patria, muerte, venceremos. Es todo lo contrario, y que bueno, finalmente todo esto nos demuestra un pueblo cansado, un pueblo harto. ¿Y por qué se hartaron? Bueno, pues porque se están muriendo de hambre.
Por esa simple y sencilla razón se están muriendo de hambre y no hay medicamentos, no hay vacunas. La pandemia vino a ser el detonante que vino ahora a movilizar a la gente que se hartó de lo que ha venido sucediendo. Y bueno, pues como ustedes saben, en México siempre hay grupos que le hacen el juego a la dictadura de Cuba, a la dictadura que ahora encabeza Miguel Díaz-Canel, por supuesto, con Raúl Castro detrás. Y el colmo fue esta mañana. Esta mañana llegamos al colmo de los colmos. Un presidente que, pues a mí ya me causa, no sé, ya no me extraña absolutamente nada de Andrés Manuel López Obrador, pero que hoy hablase de mandar medicinas, habríase visto tal cinismo. Miren, a mediodía que estaba revisando ya cosas que quería compartir con ustedes, de verdad decía, híjole, de verdad que dan ganas de utilizar el lenguaje más procaz, más ofensivo para ubicar a un presidente que tiene a todo un pueblo, que es el pueblo mexicano, sin los medicamentos indispensables para atención en ya no solamente los niños con cáncer, en otras muchas enfermedades, porque no hay medicamentos, porque no se han comprado los medicamentos. Esto ya lo hemos sabido. Y que hoy saliese en su conferencia de prensa en Tabasco con el ofrecimiento de enviar medicinas a La Habana, a la isla, de verdad ya no lo puede uno creer. Miren, siguiendo con los ejemplos, hoy el cartonista Paco Calderón presentó estas dos muestras. Fíjense qué interesante lo que les voy a mostrar. Está reflejando Paco Calderón cómo era Singapur en 1960. ¿Sí? Vean, aquí está lo que refleja. Y dice, vean Singapur en la actualidad. Este es el puerto de Singapur, hoy por hoy, uno de los países con más alto nivel de vida. Esto es lo que presenta Paco Calderón. Ahora vean ustedes La Habana en 1960. Esta es La Habana en 1960 y esta es La Habana en 2021. Vean, este edificio se sale completamente de norma de lo que está pasando, pero vean los vehículos como si no, como si el tiempo se hubiera detenido, las casas completamente derruidas. Ahí tienen ejemplos de lo que ha sucedido. Obviamente a quienes exhibimos este tipo de argumentos nos señalan como procapitalistas, progringos y todas estos señalamientos que se vienen haciendo con respecto a la situación en Cuba. Pero la verdad, yo creo que cuando un país tiene la determinación de fijar su rumbo, fijar su futuro, pues también tiene que jugar las reglas. Y mucha gente dice, es que el embargo cubano es el que ha mantenido a los Castro y ha sido la razón por la que Cuba se encuentra en la pobreza. Y, a ver, Cuba jugó con el lado, escogió jugar con la Unión Soviética. Cuba escogió sus aliados. Cuba decidió enfrentarse a Estados Unidos y no buscar la salida ni los enfrentamientos ni evitar los enfrentamientos que se venían dando. Eh, Hubo un acercamiento con Obama que fue tibio por parte de Cuba y fue incluso más agresivo por parte del gobierno de Barack Obama. Y pues lamentablemente llegó Donald Trump y lo que se había avanzado se estancó lamentablemente y se volvió a arreciar el embargo. ¿Por qué? Pues porque hay que entender una problemática. La problemática que se vive en los Estados Unidos con respecto a Cuba es que existe un exilio cubano que es muy poderoso y es el reflejo de lo que podría ser la isla. En Miami ustedes pueden observar, y en general en Estados Unidos, la presencia de cubanos que han sabido desarrollar empresa, que han sabido desarrollar empleo, que han sabido generar riqueza. Todo esto lo pueden observar con los cubanos que han transformado un país en esa localidad, en la localidad de Miami. Entonces han adquirido tal poder social, político, económico, que tienen un peso
específico en las decisiones que toman los Estados Unidos. Esa es la realidad. Y yo tengo un pronóstico desde hace mucho tiempo. El día que caiga la dictadura, a diferencia de muchos países, Cuba se va a transformar en un país de alto nivel y de altos vuelos en cuestión de años, 2, 3, 4, 5 años. ¿Por qué? Porque los cubanos de Miami estarán listos con suficientes recursos para transformar el país, para darle el cambio, darle el giro a la situación que se ha presentado. Yo puedo estar de acuerdo y sí, sí, realmente pienso, eso sí lo pienso, que si los cubanos hubiesen visto el desarrollo que tiene el mundo, porque muchos de ellos no saben cómo están las condiciones del mundo, lo hubiesen visto, quizás estarían apoyando con menor intensidad a lo que ha sido la dictadura. Y en el caso de México, bueno, pues aquí yo estoy en la fila de quienes no simpatizan con una dictadura y no simpatizan con el régimen que han establecido los Castro, contra muchos que han estado simpatizando con la forma de gobierno. Y pues como siempre, pues váyanse para allá. ¿Por qué no se acostumbran al esquema de vida que están teniendo y que esa es la realidad con la cual tienen que lidiar con la cual tienen que lidiar los cubanos? Bueno, pues voy a tratar de acercar más el, la computadora porque me están diciendo que hable un poco más fuerte. Pues ya no puedo hablar más fuerte. Esta es la situación. Bueno, pues vamos ahora con, ahora con, a ver, bueno, ¿qué pasó? Ya me colgaron. Esto quiere decir que sí se mejoró el nivel, ya no puedo subirle más, ya estoy en lo más alto de lo que podía subir el micrófono, así que pues voy a seguir con los comentarios de ustedes. Gracias por estarme acompañando, gracias por su participación, gracias por compartir la transmisión e invitar a otras personas a sumarse a lo que hacemos aquí cada noche de lunes a viernes, 8:30 de la noche. Gracias a la maestra Carmen Robles Gil, también a Marcia Naveja, Lourdes Barragán, Sofía Navarro, también a Xochil Marín, nos saluda Víctor Alberto Chávez Andrade. Está el comentario de Pepe Sánchez, buenas noches, saludos desde Jalapa. ¿Qué comentario le merece lo que pasó en Cuba? Algo histórico, y hoy México ofreciendo apoyo no al pueblo cubano, sino al dictador Díaz Canel. Este gobierno da vergüenza. Eso que dice Pepe es cierto. El comentario de López Obrador hoy era buscando el apoyo al gobierno. En ningún momento se refirió al pueblo cubano, y lo van a escuchar ustedes ahora. Gracias Rafa Dávila, a Piolín Santos también muchísimas gracias por su compañía. Erasmo Rodríguez Oregia, buenas noches comunidad, vaya comentario del Mesías, ni al caso venía lo dicho. Patricia González, muy buenas noches comunidad de señor Naveja desde el Cerro de la Silla, desde Monterrey, muchas gracias. Ya tenemos también a Urs Camp, qué bueno que estás ya de nuevo por aquí, Urs. Ahí hemos ido recuperando el terreno, poco a poco vamos avanzando. María del Carmen Ortega Aspeitia nos da también las buenas noches. Guadalupe Saboric dice buenas noches, maestro Naveja y estimada comunidad, Dios los bendiga, igualmente para ustedes. José Saúl Rodríguez Covarrubias, buenas noches Juan María, listo a escucharlo, un gran saludo, muchísimas gracias. Lucy Bustamante también, ¿cómo estás Lucy? Saludos por allá hasta Sinaloa, igual a Juan N. Hernández, quien nos está saludando. Don Francisco Aceves Silver, pronto estaremos celebrando la caída del régimen cubano fabricante de miseria, tomando un mojito en la bodeguita del medio o un daiquirí de toronja en el bar Floridita Salud, Cuba Libre. Miren, yo tuve la oportunidad de estar en Cuba por allá por el año 2000, 2001, creo, 2001, 2002, por allá. Y pues como siempre yo estuve instalado en el Hotel Meliá de La Habana, tuve la oportunidad de estar en Varadero, tuve la oportunidad de estar en Santa Clara del Cobre, y bueno, pues eran dos Cubas, ¿sí? Uno estaba, los que estábamos en ese hotel, por ejemplo, teníamos los buffets, las comidas, hagan de cuenta que ustedes estaban en Cancún, y salías, y no, pues los cubanos no tenían ni siquiera acceso a los hoteles.
Así eran las limitaciones. Tuve oportunidad de platicar con familias a las cuales iba a ver y resulta, me llamó mucho la atención que cuando me recibieron en su casa, estuvimos platicando, pero los sentía muy parcos. Y curiosamente, cuando nos salimos, cuando ya no estábamos en la casa, se soltaron, vieran de qué manera, impresionante, hablando claramente cuál era la situación que estaban padeciendo. Y pues es el esquema que me decían ustedes, algunos de ustedes me decían en días pasados aquí en la transmisión, es que en algún momento López Obrador promovió, yo no lo escuché, yo no puedo dar testimonio de eso, de que decía, eh, no dejen de comentar cuando alguien compre coche nuevo o tiene cambios en su casa. Ese tipo de información siempre lo tenía controlado el gobierno. Se creó un tipo de esquema en el cual unos se acusaban contra otros. Y pues, perdón, yo sé que hay gente que le molesta que uno comente este tipo de cosas, pero eso lo vi, eso lo viví y lo viví en carne propia. Mónica Cebes González, ¿qué tal, Monicucha? También muchos saludos, gracias. Fran Libra dice buenas noches, extrañándolo con sus amenos comentarios. Qué bien por Cuba, por fin despertaron. Ahí nos quedamos para ir. Vamos primero, si les parece bien, a dar una visión de lo que sucedió ayer en Cuba, con la información que se generó en el mundo con respecto al movimiento, porque esta es la base de lo sucedido. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo Castro! ¡Abajo los perros comunistas! Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Imágenes sin precedentes en esas calles, en la isla de Cuba, en distintas ciudades del país. Unas protestas que no se veían desde hace prácticamente 3 décadas. Hay centenares de personas detenidas. Amnistía Internacional denuncia que se han realizado varias detenciones arbitrarias. Y como escuchaban, el propio presidente Díaz-Canel pedía a sus partidarios que saliesen a la calle para contener esas protestas contra el gobierno. Manifestantes pidiendo libertad y partidarios del gobierno, frente a frente. Como muestra de la alarma del gobierno ante las manifestaciones, el mismo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, saliendo a la calle. La mafia cubanoamericana pagando muy bien. En San Antonio de los Baños, uno de los focos de las protestas. En un discurso al país, el sucesor de los hermanos Castro había llamado a salir a las calles frente a los manifestantes para defender la revolución frente a mercenarios vendidos al imperio, ha dicho. Detenciones de manifestantes son imágenes de La Habana, pero las protestas al grito de libertad se han sucedido en diversas ciudades de Cuba. En protesta por la escasez de productos básicos, de alimentos, de medicinas, los cortes de electricidad y como fondo, una pandemia fuera de control. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, donde toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir los hoteles. Como ustedes pueden ver, ya aquí ya estaba la protesta en La Habana. Ya el movimiento había salido de San Antonio de los Baños para trasladarse a la capital. Ustedes vieron el Capitolio de La Habana y la cantidad es muy importante. Amnistía Internacional ha denunciado la represión contra los manifestantes con detenciones arbitrarias. En Florida, en Estados Unidos, se han producido también concentraciones de apoyo a los manifestantes en Cuba. Florida ha sido tradicionalmente un territorio de gran concentración de exiliados cubanos. La administración estadounidense ha reclamado ya respeto al derecho de reunión de los ciudadanos de la isla. Ahí tienen ustedes este reporte de qué fue lo que sucedió. Dice el presidente Díaz-Canel, el actual mandatario cubano, que es la mafia cubanoamericana. A ver,
tan cubano es un cubano nacido en la isla como Díaz-Canel. El hecho de que se hubieran ido al exilio no lo hace menos cubano, ¿eh? Y tienen los mismos derechos. Y lo voy a trasladar a los mexicanos. ¿Qué hace diferente a los mexicanos nacidos aquí en México? Ni siquiera estoy yendo a la segunda o tercera generación que ya nació en Estados Unidos, que pudiera ser el caso de Cuba. No, los mexicanos nacidos en México que no tuvieron oportunidades en nuestro país y que debieron emigrar. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia habría entre esos mexicanos que han buscado darle una mejor condición de vida a su familia y que pudiesen protestar en los Estados Unidos o promover protestas en México por un gobierno que está sacudiendo o que está causando un daño, más bien que está causando un daño como lo que estamos viendo en el país? Las remesas muy bienvenidas, bravo, llegan los 40,000 millones anuales, igual Cuba. ¿Saben la importancia que tienen las remesas que mandan los cubanos en Estados Unidos a la isla? Son básicas, son fundamentales para poder sobrevivir. Entonces, a ver, vamos estableciendo claramente, porque esta es parte de la esencia de la libertad, parte de la democracia, y no quiere, a ver, el hecho de que un gobierno se imponga a la fuerza o imponga sus condiciones porque le da la gana, a ver, no, ahí estamos ya ante una circunstancia completamente diferente. Pero bueno, esto es lo que ocurrió ayer con las movilizaciones en Cuba. Bueno, pues vamos ahora a lo que sucedió esta mañana cuando Andrés Manuel López Obrador abordó lo relativo a la situación que predomina en la isla. Allí fue donde hizo sus comentarios con respecto a esta situación y vamos a escuchar, a ver, perdón que me fui a otro lado. Caray. Creo que no, sí, permítanme localizarlo porque lo borré y aquí lo debo tener en todo caso para explicarles qué fue lo que opinó Andrés Manuel López Obrador con respecto a la situación y lo que ofreció en su comentario de todo esto. A ver, no, eso es otra cosa. Creo que es este. Déjenme ver. No, estos son otros. Bueno, vamos adelante con otros comentarios. Aquí está. No. Bien, Andrés Manuel López Obrador básicamente ofreció a Cuba darle medicamentos, darles apoyo, si es que lo necesitan, si es que lo solicitan. Así fue como lo manejó el presidente de la República al expresarlo en el caso de Cuba. Fue así de claro con lo que estableció hoy en cuanto a sus señalamientos. Déjenme, esta parte es lo que más ha molestado a muchas personas porque lo está faltando medicamentos en México y López Obrador lo está ofreciendo como si nos estuviera sobrando. Bueno, pues vamos a escucharlo. Fuera del anuncio. Aquí estamos ya. Expresar mi solidaridad con el pueblo cubano. Creo que debe buscarse una salida mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza, sin la confrontación, sin la violencia. Y tienen que ser
los cubanos, los que decidan, porque Cuba es un país libre, independiente y soberano. No debe de haber intervencionismo, no debe de utilizarse la situación de salud del pueblo de Cuba con fines políticos. Eso debe quedar de lado. ¿Qué piensan ustedes de este mismo hombre que durante la semana previa a la elección se vacunaban 1 millón de personas y ahora no llegan a 500,000, un promedio de 400 y tantas mil? Un hombre que habla de no usar la salud con motivos políticos. Nada de politización, de campañas mediáticas que ya se están dando a nivel mundial. Hay muchos países con problemas en América Latina, en el Caribe. No es solo el caso de Cuba. Sin embargo, llama la atención que ha habido un despliegue informativo inusual. Claro, porque es inusual. Eran 60 años sin que salieran a movilizarse. No es inusual, es lo normal que el mundo entero se entere de lo que está pasando en Cuba. Desde luego promovido por quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba. Tamaño, perdón, tenía que serenarme para no decirle lo que se merece. A ver, ¿ustedes creen que hay un cónclave que se pone de acuerdo y dice, oigan, lo que está pasando en Cuba motiva que ahora todos los medios, todas las televisoras de Europa, todas las televisoras de Estados Unidos le den importancia y atacando al régimen de Cuba? De verdad, no es posible que, bueno. Es obvio, no hay que politizar el asunto y no hay que utilizar de bandera el apoyo humanitario para interferir en asuntos que solo corresponden resolver a los cubanos. Nosotros vamos a estar pendientes y dispuestos a ayudar al pueblo hermano de Cuba. ¿Cómo, presidente? Con apoyo humanitario, sin ninguna tendencia o sesgo político. México siempre ha sido solidario con Cuba y con todos los pueblos del mundo. Si el gobierno de Cuba lo considera necesario y su pueblo así lo demanda, el gobierno de México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiera. Ahí lo tienen. Y no que estemos en contra de apoyar a pueblos, no, por supuesto que no. Pero en el momento en que estás anunciando que estás dispuesto a enviar medicamentos, enviar apoyos de lo que sea, estás politizando.
estás entrando a la politización, estás entrando a ese juego, estás entrando a mantener vigente una dictadura. En algún momento hay el señalamiento del respeto a los derechos humanos, la importancia del respeto a los derechos humanos, porque vimos en las escenas, hay algunos momentos en que la gente está siendo contenida de una manera agresiva por parte de las fuerzas del orden. Las comisiones de derechos humanos de diferentes frentes advierten la violación de los derechos humanos en Cuba. Ahora, pero vamos al principio. México está atravesando por un problema grave, un problema serio en materia de falta de medicamentos. México está atravesando un problema serio con el tema de las vacunas. ¿Por qué? Porque hay millones de mexicanos que no se han vacunado. Hay millones de mexicanos que no han completado la doble dosis de vacunación. Esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que nos tiene un presidente que está en este momento haciendo, que hizo este tipo de declaraciones. Esto es parte de lo que ustedes pueden analizar y me gustaría recibir sus comentarios. Y miren, la verdad es que pues cada quien tiene que fijar su posición. Vean ustedes lo que decía Andrés Manuel López Obrador cuando se trató de hablar de Fidel Castro ante el fallecimiento del líder cubano. Para nosotros, el comandante Fidel Castro es un luchador social, político, de grandes dimensiones, porque supo conducir a su pueblo y alcanzar la auténtica, la verdadera independencia. Para nosotros... Ahí tienen ustedes, esta es la visión de López Obrador, muy respetable, nada más que ahora es el presidente de México. Y si esos procedimientos seguidos durante 50 y tantos años por Fidel Castro le parecen los correctos, pues ahora es el presidente de México. Ernesto Domínguez Razo, muy buenos análisis siempre, Juan María, saludos, gracias. Dice Yolanda Pineda, dice Obrador que él está dispuesto a ayudar a los cubanos y nosotros los mexicanos tratando de sobrevivir con lo poco que tenemos, ya que todo está subiendo, el gas está a 545 el tanque de 20 kilos y no digamos todo lo demás, mientras él regalando el dinero de los mexicanos. Carlos Medina, váyanse a vivir 6 meses a Cuba, chairos, quiero ver si aguantan tanta jodidez, aunque pensándolo bien, estar jodidos es su hábitat natural y no hablo de cosas materiales, conste. Nos saluda Gloria Naveja, don Francisco Aceves Silver, Meco López, ¿dónde quedó la doctrina Estrada que tanto cagas? Es lo que dice don Francisco. Violín Santos, maestro Juan María, se escucha, ya creo que ya nos arreglamos. Dice Sofía Navarro, mis mejores deseos para el pueblo cubano, creo que ya estamos con esto. Dice Rafa Dávila, maestro, sabemos que los commodities ya no son nada. Los chairos aclaman que somos ricos en recursos naturales, se les olvida a los pentontos que los recursos ya no venden, lo que vende es hacer tecnología, esos recursos es darles un valor agregado. Xóchitl Marín, sí, Cuba despertó y tenemos que tener el ejemplo a Cuba, Venezuela, de cómo no llevar a nuestro país. Judy Gordillo, ya creo que ya corregimos, Judy, el audio creo que ya está normal. Margarita Mares, hola, buenas noches desde León, Guanajuato, no sé si sea mi teléfono, que casi no se escuchaba. Marilú Campo Rico también nos saluda, gracias, lo corregimos. Beatriz Alvarado, buenas noches, saludando desde Guadalajara, dice AMLO diciendo que las fotos en Cuba eran de otro lugar en el oriente, no quiere dar crédito a los hechos. Jesús Bautista, buenas noches, la mejor comunidad pensante, feliz inicio de semana y bendiciones. El doctor Guillermo Romero, buenas noches, comunidad Naveja, tenemos que pedir patria y libertad para Cuba y mirarnos en ese espejo, nosotros apenas vamos en camino de donde ellos quieren salir, cuídense al extremo, por favor. Miren, este movimiento que les comentaba de
de Patria, Patria Patria y Vida fue parte de esta canción que les voy a poner un pedacito. Ya saben ustedes que por cuestiones de derechos debo de ser cuidadoso, y escuchen ustedes parte de esta pasando en México, que todo lo están ideologizando, todo lo están llevando a la ideología, desde la venta de cilindros de gas hasta la construcción de lo que quieran. Y cuando un país lleva a la ideología este tipo de situaciones, pues lo que sucede es que no se avanza. Y estos artistas juegan con las piezas del dominó, pero hablando de lo que fue el 59, cuando se da la entrada de las fuerzas de Castro, y el 2020, que ahí es donde ellos se ubican en el 2020, que es cuando se dio todo este movimiento de esta melodía que le ha dado la vuelta al mundo y que es una especie de himno a la libertad por parte de jóvenes cubanos que pues están clamando por tener esto. Vean ustedes qué es lo que ha pasado con el pueblo cubano en estas imágenes que les voy a presentar. ¡Hay represión con la juventud! ¡Cuba de los cubanos! ¡Cuba de los cubanos! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! Dime, libertad, esto es patria y vida. Libertad, se acabó esto. Bueno, pues ahí tienen ustedes estas imágenes en donde pueden ustedes observar la movilización que se dio. Y con esto, pues doy sus comentarios, pero con la intención de entrar a otros asuntos que también son importantes. Hermana Leandra nos saluda, gracias. Sonia Neira, ¿cuántas generaciones de cubanos ni siquiera conocen la libertad? Lucy Bustamante, se hartaron los cubanos. Víctor Manuel Tejeda, saludos comunidad. Y Maestro Naveja, gran riesgo tenemos en México de vivir una situación como en Cuba con el nefasto Mesías. Sus argumentos y sus posiciones son similares al dictador de Cuba y Venezuela. Patricia Santibáñez, buenas noches, muchísimas gracias también por sus comentarios. A Surena Molina, buenas noches, gracias. Marilú Campo Rico dice: el mugre peje definitivamente ha perdido la razón, o de plano es un sinvergüenza cínico. Peppa Pink, buenas noches, comunidad. Maestro, en Veracruz tumbaron la estatua de Fox, también quitarán la estatua donde están el dictador Fidel Castro y el asesino del Che Guevara. El doctor Romero, por favor, Juan María, busca la canción Patria y Vida, es muy buena. Pues mire, doctor, ya pasó, ya la pusimos. Jarax Loft dice: todo esto pasa cuando te vuelves ciego y sordo, creyendo todo lo que te promete un político, te vende una idea cuando su pensamiento es totalmente opuesto. Marta López, buenas noches, maestro Juan María, querida comunidad Naveja, me sorprendió mucho el ofrecimiento del peje de enviar medicamentos a Cuba, y pensé, si no hay medicamentos ni para nosotros los mexicanos, y este viejito loco quiere enviar a Cuba. Don Margarito Fajardo Guzmán dice: muy buenas noches, hoy sí hubo grandes noticias, yo creo que los aplaudidores del presidente deben de ver lo que está ocurriendo en Cuba, no hay comida, no hay medicina, pero sí hay represión, y pues parece que ya no aguantan más. Esperemos a ver qué terminan las protestas cubanas. Gracias, buenas noches, don Margarito. Perdón, don Margarito, igual, buenas noches, Vigasi Gasic. Abel Franco, buenas noches a todos. Si eso mismo hicieran los mexicanos que viven en Estados Unidos, otro gallo nos cantaría.
Margarita Mares, ya mejoró el volumen, gracias. Alicia Valles, hay que poner nuestras barbas a remojar y quitar un socialista. Fer Jim, buenas noches comunidad, nos saluda desde Chihuahua. Francisco Javier Trujillo Aguirre, dice que ya estamos bien, perfecto. Julián Martínez nos da el saludo desde Lagos de Moreno. José Manuel Hernández, buenas noches, dice que nos saluda desde Metepec. Gracias también. Rafa Dávila dice dice hashtag Somos Cuba. Emma Rivera nos saluda, también buenas noches. Sofía Navarro, como en toda dictadura, el presidente cubano envió a sus sicarios a reprimir la protesta. Vigasi Gasi, miren chairitos lo que andan defendiendo. Eso es lo que comentan. Pinedo Yolanda, cada vez que escucho hablar al presidente me da pena quejarse, acusar a sus adversarios públicamente, se me hace tan ruin de su parte. Pati Medina, ¿qué tal? Buenas noches. También a Candelaria Llanes, dice clara decadencia de los modelos de desarrollo, ni comunistas, socialistas, ni capitalistas, algo novedoso tendremos que crear. Allí me quedo, Maru, para entrar a otros temas que también tenemos que estar abordando. Miren, en la otra opinión, Ricardo, en la otra, perdón, aquí tenemos la opinión de Ricardo Alemán en la otra opinión y nos dice que el presidente López Obrador ha destinado 2,000 millones de pesos para rehabilitar estadios de béisbol. Y dice la información de Ricardo, por medio de la SEDATU y la Comisión del Deporte, el gobierno de López Obrador ha destinado en lo que va de su administración alrededor de 2,000 millones de pesos en la compra, rehabilitación y reconstrucción de estadios de béisbol en diversos estados de la República. La dependencia federal hizo públicos los fallos de la licitación para la construcción del Estadio Centenario 27 de febrero en Villahermosa, Tabasco, por 207 millones de pesos y del Estadio Beto Ávila por otros 205 millones de pesos. Eso es lo que hemos venido comentando, que se están destinando recursos para cosas que realmente no se necesitan. Y miren, me encontré con esta grabación que es una entrevista que el periodista Julio Astillero le hace a don Héctor Suárez, y todavía obviamente poco tiempo, y creo que fue poco tiempo antes de morir, y es tan buena su declaración que vale la pena retomarla. Escuchen ustedes a Héctor Suárez lo que decía en esta entrevista. Cada rato hay unas contradicciones extrañas que todo aquel que tenga un dedo de frente, tantita materia gris, pues ¿qué dices? ¿Qué quieres que piense? Si un día dice, por ejemplo, una cosa, al rato dice no, otra, contradices pues al secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda dice una cosa, luego el presidente dice otra. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Y todo esto crea un nerviosismo y una angustia, y el síndrome de los tecolines, ansiedad, angustia y desesperación. Entonces, qué pena que no puedo decir esto, pero bueno, quiero seguir teniendo esperanza. Sigue siendo la mentira, claro que sí, absolutamente. ¿Nuestro pueblo aguanta? Sí, somos un país de rodillas. ¿De rodillas? Absolutamente, habría que quitarnos las rodilleras y echarle huevos para que hablemos, porque de pronto en las mañaneras yo veo a los compañeros periodistas que le preguntan al señor presidente, con todo respeto, como él dice, ya nomás cuando oímos que dice con todo respeto, dice, ay, bien, la madre. Pues yo con todo respeto no he visto hasta ahorita que conteste una pregunta. Siento que se va habilidosamente y no veo que un periodista tenga los cojones para decir, oigan, espéreme, no me está usted contestando mi pregunta, no me hable del pasado. Los presidentes no heredan problemas. Los presidentes saben perfectamente qué está pasando en un país, por eso se elige para gobernar y solucionar esos problemas. Echarle la culpa a los antecesores me parece que es una salida mediocre y facilista, ¿no? Sí, que esa es parte de lo que hemos estado viviendo. Pues es lo que estamos viviendo, ¿no? Y esto no quiere decir que esté en contra ni esté atacando al presidente, no. Pero sí, soy un ser pensante. Me considero una gente que piensa, que analiza, que confronta. Y lo que sucede de pronto, pues, decirle, exigirle, no me está usted contestando. No me diga que tiene usted otros datos. No puedes tajar a toda la gente. Tú eres un periodista muy respetable. Yo te leo. Y ahora yo te quisiera preguntar como al revés. Bien. ¿Tú crees que de verdad todos los periodistas, todos los analistas, todos los sociólogos, los estudiosos, los doctores, todos son vendidos y comprados? Y son prensa amarillista y es prensa vendida.
No, no creo, no todos. No, desde luego. Pues yo creo que hay que tener la humildad, poquita humildad para recular y escuchar, porque pues no eres perfecto, la puedes estar regando en algo. Pero pues... Qué extraordinarias palabras de Héctor Suárez, quien lamentablemente ya se nos fue, pero ahí tienen, y lo que quiero mostrarles a continuación es la evidencia de lo que señalaba el maestro Héctor Suárez con respecto a esta situación. Porque miren, hoy justamente un reportero de Reforma, como siempre, hizo la pregunta importante, porque hoy Reforma da fe de que en el sexenio han matado a 56 activistas y que en 2021 al menos se han registrado 12 asesinatos. Fíjense ustedes, y esto por favor escúchenlo, vean ustedes cómo el reportero hace su planteamiento y cómo López Obrador nunca responde al planteamiento que le está haciendo, que le está formulando el reportero del periódico Reforma, puras evasivas, insultos, ofensas, lo único que sabe hacer este presidente. Se da a conocer que en lo que va de su administración, al menos 56 activistas han sido asesinados de medio ambiente, de derechos humanos, y que algunas organizaciones civiles consideran que es uno de los países más letales para defender los derechos humanos en el mundo. ¿Qué opina sobre este tema? ¿Qué diagnóstico tiene sobre esto? Propaganda de nuestros adversarios, difundida por el Reforma. A ver, lo paro ahí tantito. Le están diciendo, han muerto 56 personas. ¿Dónde está la propaganda? ¿Cuál propaganda? Son 56 vidas que a él no le importan. Sigan escuchando. Tu periódico, no por ti, sino por los directivos del Reforma. ¿Pero no considera que es grave esta situación, presidente? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y tu periódico, que es un boletín. Fíjense, va a la ofensa de un periódico que está cumpliendo con su parte, que es informar, revelar hechos como lo que les estoy señalando, lo de los 56 activistas asesinados durante este gobierno. Eso es de un boletín. Pero esto no es un presidente, bueno. El conservadurismo en México, todos los días, como nunca, se dedica a atacarnos. Entonces, muchas notas de tu periódico son inventadas. A ver, le está preguntando algo concreto. No lo responde, notas inventadas. A ver, entonces respóndelo. Pero es un ataque contabilizar el número de activistas que han asesinado, presidente. No. Es que se contabiliza todo con la aplicación de la máxima del AMPA, de la política. Fíjense con qué tarugada va a salir. Y las tarugadas ya saben quiénes los dicen. Y del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Pero le están dando la oportunidad de que explique, de que informe, porque probablemente no sea responsabilidad alguna o ninguna del gobierno. Probablemente se den ese tipo de asesinatos por múltiples razones, pero no, él lo que quiere es ofender, denostar. Esa es la línea editorial del Reforma. Es un periódico que defiende a Salinas de Gortari, que defiende a los... ¿A qué viene Carlos Salinas de Gortari? Que además es mentira, es una mentira como las que dice todos los días. El periódico Reforma ha difundido muchísimas veces información nada agradable del expresidente Salinas de Gortari. Pero ya vieron, habló que sí es un boletín, que sí, del que no tiene, lo que no mancha tizna, que si Salinas,
y nunca responde lo que se le está preguntando. 56 mexicanos asesinados que eran activistas. Bueno, no le importó los de Tlahuelilpan, van 90,000 homicidios. O sea, la vida de los mexicanos para López Obrador es lo menos importante, es lo menos relevante. Y miren, esto que está pasando, bueno, pues en el caso de los medios de comunicación, debo decirles que hoy hay una respuesta que no le va a gustar nada a Andrés Manuel López Obrador, que está presentando Carlos Loret de Mola. Se las voy a presentar en un momento más. Nomás déjenme leer algunos de sus comentarios para entrar a esto que ya estaban ustedes viendo, este anticipo que ya les estaba presentando. Marilú Camporrico: es muy triste ver la situación del pueblo cubano, no hay que permitir que este gobierno nos lleve por ese camino. Joe Martínez: perdón, pero todavía no entiendo, la revolución tenía un tío que era archiadmirador de Castro, que hasta se vestía igualito que él, ya de viejito enfermo, pero seguía aferrado y nunca me supo decir qué es esa mentada revolución. Mario Sáenz: solo que son aspiracionistas y AMLO dice que están mal. Güero Cázares: que viva la paz. Nos dice también María Guadalupe Pérez Arriaga: saludos a toda la comunidad naveja. Lourdes Barragán: Méndigo Cacas ofreciendo a Cuba lo que nos hace falta en México. Rafa Dávila: revolución explicada en 3 oraciones, porque también fui chairo. El rico explota. 2. Estados Unidos es el enemigo del trabajador. 3. Estoy jodido porque alguien se roba lo que produzco. Y dice: la base de la ideología del resentido social, luego entonces busco un tlatoani que resuelva por mí ese dilema. Dice Pineda Yolanda: qué horror escucharlo, amor con amor se paga. Efraín José Erosa Solano dice: solidaridad con el solidaridad con el pueblo cubano o el gobierno cubano. Hay una gran diferencia, así es. Está él jugando con la forma de hablar del presidente, lo entiendo bien, Efraín. Aida Hernández: con todo respeto, señor Naveja, pero no nos interesa lo que diga AMLOCO. Adi Méndez: acuérdate que es López hablador. También Paredes AP dice, si no hay para México, está refiriéndose a los medicamentos. Lourdes Barragán: no cabe duda, el Cacas es un ya saben que no es más burro porque no está más viejo. Ayudar al pueblo o apoyar al gobierno, como si estuviéramos en la abundancia. Carlos Medina: ¿qué les parece si los ayudamos donando a ese inútil de Palacio Nacional que se vaya a cortar caña? Ni para eso sirve. Mayela Iturriría Alvarado: que les dé medicamentos a los niños de cáncer, el desgraciado. Miren, esto es lo que hoy acaba de subir a Twitter Carlos Loret de Mola. Ustedes saben, les doy rápidamente el contexto, cuando fue detenida Florence Cassé con el grupo de secuestradores que estaban en todo esto, se presentó en Televisa, donde trabajaba en ese tiempo Carlos Loret de Mola, un video que después se supo que había sido una recreación, y que fue una recreación engañando al reportero que tenían tanto Televisa como Televisión Azteca, pero alcanzó una mayor fuerza, una mayor resonancia en el noticiario matutino de Carlos Loret de Mola. Todo esto ha sido motivo de una crítica desde entonces, desde que estaba Carlos en Televisa. Hoy está dando el siguiente comentario que me parece que es muy interesante y vamos a escucharlo a continuación. Quiero compartirles que hoy es un día muy importante para mí, un muy buen día. Por años me han acusado que si el montaje de Florence Cassé es el montaje. Bueno, pues hoy volví a comparecer sobre el caso Cassés Israel Vallarta. Tuve un careo con mis 2 principales acusadores, 2 ex compañeros de trabajo que han hecho del ataque a mi persona un modus vivendi. ¿Y qué dijeron? Una, Laura Barranco, que por cierto siguió trabajando ahí por meses y que luego fue funcionaria de un gobierno de Morena. Laura Barranco, que llevaba años diciendo que varias veces me mandó mensajes durante la infausta transmisión alertándome que era un montaje, aceptó frente al juez que no me alertó del supuesto montaje. Así textualmente lo dijo. El otro, Juan Manuel Magaña,
quien era jefe de información y se quedó años más en esa posición, que estaba en la cabina al momento de la transmisión, que tenía la obligación de decirme si veía algo raro, aceptó frente al juez que él no sabía que había un montaje porque cayó en el engaño y que por eso nunca me alertó de nada. Así, textualmente. En síntesis, a pesar de que yo no estaba acusado de nada, sino que comparecí como testigo, al carearme con ambos, ninguno pudo probar lo que venía diciendo, que yo fui cómplice de las autoridades en ese montaje. Lo he dicho siempre y he ofrecido una y otra vez disculpas por ello. Fue un error no haberme dado cuenta, como ninguno de los otros medios de comunicación que también transmitieron ese hecho. Pero no acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje, porque esa ha sido la versión que ha alentado el presidente de la República en torno a algo que sucedió hace 16 años. Y no ha tenido empacho en usar el poder del Estado para alentar esta mentira. Y ha contado con instrumentos útiles, como los medios de comunicación que se la viven lavándole la cara a López Obrador. Carmen Aristegui, Julio Astillero, La Octava, los youtuberos, otros más, que han alentado esta mentira acusándome a mí. Y aquí nos vamos al fondo del asunto. El presidente y los suyos se han querido ensañar, han querido vengarse, porque en los espacios periodísticos a mi cargo hemos dado a conocer los videoescándalos de sus hermanos Pío y Martinazo, los contratos de su prima Felipa, las casas de Bartlett, las casas de Irma Heréndira. Para ellos, el caso Cassés es un arma para intentar desacreditar estas verdades y cambiar la conversación, tender cortinas de humo para esconder la realidad. Como acabamos de dar a conocer otro video de otro hermano del presidente recibiendo fajos de billetes clandestinamente, pues se han ensañado aún más. Me quedo con la idea clara de que nada de esta hazaña en mi contra existiría si no hubiéramos destapado tantos escándalos de corrupción del gobierno actual. Como siempre he dicho, frente a los permanentes ataques, yo seguiré haciendo periodismo y seguiré ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea. Gracias por estar al pendiente. Y a mí me da mucho gusto tener la oportunidad, yo les he dicho en varias ocasiones aquí, ni soy amigo de Carlos, ni lo he tratado jamás, nunca nos hemos saludado. Es una persona a la cual me brotó un respeto a partir de que lo corrieron de Televisa. No le tenía el respeto que ahora le tengo, que ahora para mí significa un periodista que se ha consolidado, que ha madurado, que ha evolucionado. No cabe duda que hoy Carlos es un gran periodista por el trabajo que ha venido desarrollando tanto en la XCW como en The Washington Post, como en Latinus, que es el foro en donde viene realizando una serie de trabajos. Él, en este caso, el trabajo sin duda alguna que es importante que está realizando como periodista Carlos Loret de Mola. Y me dio gusto presentarles esto que acaba él de subir. Lo acaba de subir hace muy poco tiempo y bueno, pues ahí tienen ustedes lo que se presentó. Bueno, pues vamos precisamente a ese tema de los videos. El tema de los videos porque pues es lo que sigue. Dice Ricardo Anaya, ¿tú sabes qué tiene que ver los videos de los hermanos de López Obrador recibiendo dinero en efectivo con la falta de medicinas? Se lo voy a presentar en un momento más. Nada más déjenme decir el saludo de Juan Armando García, también de Abel Franco. Dice, si no quiere politizar, simplemente que no hable el pejestorio. Jome Valtierra, no queremos oír al viejo mañoso y hablador. Mayeli Turrirí Alvarado, cállate perro López Obrador. Abel Franco, Castro supo llevar a su pueblo a la pobreza y a la opresión. Efraín José Erosa Solana, ofreciendo ayuda al gobierno de Cuba. ¿Por qué al gobierno y no al pueblo cubano? Además, primero las necesidades de México y luego con el patrimonio de los mexicanos, el cual no tiene por qué andar regalando a otros países como ha sucedido con Centroamérica. Mario Vázquez, buenas noches. Él criticaba que ningún país debe intervenir en México. Ahora él sí quiere intervenir en Cuba y defender al socialismo, donde los gobernantes viven como reyes y el pueblo se muere de hambre y sin una vida mejor.
Sergio Eduardo González, buenas noches comunidad, tenemos un presidente que es candil de la calle y oscuridad de la casa, además un incompetente, además, y bastante corrupto. Jani Martínez, ¿hasta cuándo vamos a aguantar sus estupideces? Decir que Cuba es un país libre, ¿desde cuándo? No me enteré, y ofrecer lo necesario cuando su pueblo mexicano, del que es responsable, no ha tenido lo necesario desde hace 3 años en cuestión de medicamentos y todo lo demás. Ojo mexicano, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Gracias a Santa Fuentes también por hacerse presente. Carlos Eniel Herrera, buenas noches comunidad Naveja, seguimos en pie pese a la persecución indiscriminada de la 4T, que sí de repente se pone pesada. Pero vamos a escuchar, si les parece bien, a Ricardo Anaya en el comentario que hoy está formulando y que creo que es interesante que sepamos lo que está haciendo ver hoy, que en este lunes, de repente le ha dado por los lunes. ¿Tú sabes qué tienen que ver los videos de los hermanos de López Obrador recibiendo dinero en efectivo con la falta de medicinas en el país? Por favor, déjame explicarlo. Empiezo con una pregunta. ¿Tú o alguien que conoces está batallando para encontrar una medicina? ¿O te ha pasado que no te han surtido tu receta completa en el IMSS o en el ISSSTE? ¿O has oído la situación de los niños con cáncer que están muriendo por la falta de medicinas? Bueno, pues el desabasto de medicamentos es 1, generalizado, y 2, es responsabilidad de este gobierno por su ineptitud, su soberbia y su corrupción. A ver, en este tema López Obrador siguió el caminito de siempre. Primero negó el problema, luego prometió arreglarlo y para variar no ha cumplido. Mira, el 23 de enero de 2020 dijo que no había desabasto. No hay. En el caso de los niños de cáncer. Y no va a haber nunca falta de medicamentos. Claro, después tuvo que reconocer que sí había desabasto. Más como siempre, pues dijo que había un complot en su contra. Acusó de sabotaje a las farmacéuticas, culpó a los críticos, le echó la culpa hasta a los directores de los hospitales. Y hace como un mes volvió a prometernos que las medicinas llegaban la próxima semana. Creo yo que para la semana próxima ya tenemos compradas todas las medicinas. Y como todos lo sabemos, las medicinas siguen sin llegar. Ahora esta es la pregunta que importa. ¿Cuál es la causa de este desastre que pone en peligro la vida de millones de personas? Y lo que pasa es que este gobierno, con el pretexto de disque combatir la corrupción, destruyó el sistema de compras y distribución de medicinas, vetó a las farmacéuticas, cerró plantas de producción, puso trabas a la importación de medicinas y rompió la cadena de distribución. Concentraron entonces todas las compras en la Secretaría de Hacienda y le encargaron la distribución a una empresa del gobierno. Ahora, cuando vieron que eso no iba a jalar, se les ocurrió contratar a un organismo internacional, lo cual tampoco funcionó. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que López Obrador, ese que se da baños de pureza, nos está saliendo peor que los anteriores. Por favor, ve esto. ¿Te acuerdas a quién anunció López Obrador como la persona encargada de todas las compras y distribución de medicinas? Y acuérdate que nos dijo que este cuate era uno de los mejores servidores públicos del gobierno. Que uno de los mejores cuadros, mejores servidores públicos del gobierno se va a hacer cargo de este asunto. O sea, ¿ya viste quién es esa persona que López Obrador quería que comprara todas las medicinas? David León va a ser el director de la empresa de distribución, abasto de medicamentos, vacunas y equipos médicos. Seguro te estás preguntando
si es el mismo David León que acaba de salir otra vez entregando dinero en efectivo a otro hermano de López Obrador. Sí, o sea, por increíble que parezca, él es el que le da dinero en efectivo a los hermanos de López Obrador. ¿Lo puedes creer? Estamos en el peor de los mundos. Con todos los cambios absurdos que hizo López Obrador, no se acabó la corrupción, al contrario, y sí nos quedamos sin medicinas. El gobierno debería de saber que con la salud de la gente no se juega, que en cuestión de medicinas, los errores cuestan vidas. La soberbia, la ineptitud y la corrupción matan. ¿Cuántos muertos más necesitamos para que se den cuenta? Déjame hacer 3 propuestas bien concretas para arreglar este desastre. Primero, que López Obrador y sus hermanos dejen de querer hacer negocio con las medicinas. Segundo, restablecer los mecanismos de compra y distribución de medicinas, los que sí funcionaban. Y tercero, dejarse de cuentos y adoptar medidas inteligentes, eficaces, para eliminar cualquier acto de corrupción sin afectar los servicios de salud de la gente. El desabasto de medicinas debe terminar ya. Ojalá nos hagan caso, que no se pierdan más vidas por malas decisiones. Es el comentario de Ricardo Anaya acerca de todo esto. Pero sigamos con el tema de los hermanos de Andrés Manuel López Obrador, que como ustedes saben, reciben dinero de David León, que es un contento. Hoy, Manuel J. Jáuregui, en Reforma, que tanto le molesta a López Obrador, dice: en un espacio de 10 meses, 2 hermanos del señor presidente han sido exhibidos, videograbados recibiendo dinero en efectivo del operador del exgobernador de Chiapas y hoy senador por el Partido Verde, Manuel Velasco Coello. Una vez pudiera ser coincidencia, pero 2 veces se toma ya en reincidencia. En respuesta a la divulgación de estos videos, exclusiva por cierto de Carlos Loret de Mola, el presidente afirmó que son producto de sus enemigos que lo buscan perjudicar. No se extrañó la defensa, la cual también incluyó la versión de que en el segundo caso, el de Martín Jesús, el dinero se trató de un préstamo personal. Ello pese a que en el video mismo el hermano pequeño afirma: es para mi hermano. Sea esto lo que fuere, decimos que nos extraña la defensa, ya que al afirmar que el video es producto de sus enemigos, nos motiva a concluir 2 cosas. 1, sus hermanos son sus enemigos, pues ellos son quienes generaron la materia prima de la información. 2, aparentemente le duele más al presidente que se sepa en lo que andan metidos sus hermanos que lo que hacen ellos. Es parte de lo que está en este comentario en el periódico Reforma. Y algo bastante muy bien logrado es de Juan Ignacio Zavala hoy en El Financiero. Lo titula En familia con Andrés Manuel. Y él dice: durante décadas el programa de televisión familiar fue En familia con Chabelo. Domingos en la mañana hacía el entretenimiento para los niños, alivianaba a los papás del pastoreo matinal o los hundía en la depresión de la cruda mal curada, con concursos en los que cualquiera entraría en la catafixia de cambiar la sala de la casa por un clamato con Tecate. Concursos, canciones, edecanes bailando, intervención de los representantes de gobernación dando fe de la legalidad de las rifas y sorteos. En familia fue, entre otras cosas, el pasaporte a la eternidad de Javier López Chabelo. Y así sigue hablando de Chabelo para luego caer en Andrés Manuel López Obrador. En días pasados se avivó un debate sobre el nombre que podrían llevar las exhibiciones matutinas de López Obrador. Hubo quien sugirió que se podría llamar Andrés de América para igualar a la peruana Laura Bozzo o Andrés Casos de la Vida Real. Sin embargo, En familia con Andrés Manuel parecía tener la mayor aprobación. Claro, nadie imaginó que el programa terminaría tratándose de la familia de Andrés Manuel. El video, otro video difundido la semana pasada por Carlos Loret. El presidente tiene que cargar con su familia, aunque se haga a un lado, pero hay que decirlo, la familia también tiene que cargar con esa mala persona que es Andrés Manuel.
alguien que se cree santo, que los suyos no lo merecen, que está más allá de los débiles seres humanos terrenales y llenos de pecado. Yo ya no me pertenezco, avisó el hombre que es todo humildad y sencillez, al tiempo que nos advirtió que a lo mejor hay problemas con una nuera. En Familia con Andrés Manuel es la nueva telenovela nacional, un programa de chascarrillos y ocurrencias en el que también se vive el drama de la miseria moral y la mentira. Un programa diario en el que no hay familia que se salve, ni la del comediante mayor. Muy buen artículo de Juan Ignacio Zavala en el periódico El Financiero y que les quise traer referencia. Dice Fernando Belauzarán lo siguiente: 18 millones de vistas tuvo el video de Martinazo recibiendo el billetazo para su hermanazo el día que se difundió, pero dicen los pejistas que no pegó. Son como el boxeador que tras ser noqueado exclama: ¿vieron la madriza que le puse? Así es el fanatismo. Buen tuit el de Fernando Belauzarán. Y aquí tienen, Dices nos da esta gráfica que no tiene desperdicio. La titula Nosotros los López y quiero que la vean ustedes a continuación. Nosotros los López, Martín López, hermano, recauda en lo oscurito. Pío López, hermano, recauda millones para Morena. Felipa Obrador, prima, contratos de Pemex. Jessy Moreno, cuñada, compras fantasma. Concepción Falcón, cuñada, desfalco millonario. Y después de esto, pues tenemos otra muy buena que es también de Dices y que se las pongo a continuación. Con las manos en el sobre, los pretextos en Palacio y las dudas en el ambiente. Martín López Obrador, hermano del presidente, es captado en video. Él mismo revela que el dinero es para su hermano. El presidente dice que es un trato personal. Entiendo que es un asunto hasta personal y lo están convirtiendo en un asunto político. Según la información sobre este nuevo video, pues fue un trato personal entre David León y mi hermano. El argumento del presidente abre las dudas. De lo fácil que lo anote, yo no con peso nos contamos ante la de compadre, estamos y anotamos a los sí. Ok, 30 y esto 120 y yo le comunico a punto de... Pero el presidente siempre encuentra pretextos. La intención, pues, es perjudicarme o tratar de perjudicarme. También decir que si hay algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubro a nadie. Pero, ¿este caso sí se investigará? Porque el de Pío López lleva casi un año y la justicia brilla por su ausencia. Ahí tienen ustedes otro Dices bastante acertado con respecto a lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador y sus hermanitos, que pues la mera verdad dejan mucho para los comentarios. Miren, hoy hay un artículo en el periódico El Universal que es verdaderamente demoledor por escribirlo quien fue el primer secretario de Hacienda de este gobierno, Carlos M. Ursúa. Lo titula Un error económico garrafal. Tomen en cuenta ustedes que es un hombre que conoce bien a López Obrador, que ha estado con él en el gobierno de la ciudad, del Distrito Federal en aquel entonces, y que fue el secretario de Hacienda. Con un desplome del Producto Interno Bruto del orden del 8.3%, la caída de la economía mexicana en el trágico año 2020 fue la mayor desde el colapso ocurrido en 1932. Aún así, a este gobierno es un decir, imagínense, así,
es un decir, le ha dado últimamente por vanagloriarse de la pésima conducción económica en 2020, la cual fue seguramente diseñada por el presidente de la República. Qué demoledor, ¿eh? Vean ustedes. En febrero del año pasado, un mes antes del inicio del confinamiento por la pandemia, se tenían registrados ante el seguro 20.6 millones de puestos de trabajo. 5 meses después, en julio, se registraron tan solo 19.5 millones. La caída libre de la economía ocasionó en 5 meses la pérdida de al menos 1.1 millones de empleos formales. Pero ni así el gobierno consideró emplear las políticas fiscales sugeridas en cualquier libro de economía, medidas que además estaban siendo empleadas por el resto del mundo y eran inclusive recomendadas por los organismos internacionales. El exsecretario de Hacienda sigue diciendo en el Universal: por ignorancia supina y mera necedad, el gobierno persistió en su narrativa infantil de que pronto habría un repunte como en forma de V. El propio presidente se atrevió a especular que eso sucedería en octubre y luego, cuando no sucedió, que en marzo de este año. Como entonces tampoco se dio la dichosa V, ahora ya él mejor no especula. Y hace bien. Ese pasado mayo se contabilizaron apenas 20.1 millones de puestos de trabajo. Quedan por generarse alrededor de 500,000 empleos formales para regresar al nivel que se tuvo en febrero del año pasado y otros 400,000 más para retomar la senda de crecimiento del empleo que se tenía antes. Por allí va el artículo de Carlos Urzúa, se lo recomiendo, está en el periódico El Universal, ustedes lo pueden checar en el portal y se titula Un error económico garrafal. Margarito Fajardo Guzmán: qué tormento estar viendo al presidente, es mucha tortura, me gustaría que mejor hiciera una síntesis. Gracias. Ana Santillán nos saluda, bendiciones, gracias. Desde Colombia, don Humberto Castaño Pavas: total solidaridad con el pueblo cubano. La maestra Carmen Robles Gil: para todo tiene dinero menos para el pueblo mexicano, estoy de acuerdo contigo. Jani Martínez: apoyo al pueblo cubano, esperaron mucho, pero nunca es tarde. Lourdes Barragán: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Ignacio Morales: también en Cuba dividen el país, no sé de quién me acuerdo. José A. García: aquí en México, el Distrito Federal en el 62 había claridad con la entrada de Castro a Cuba, pegábamos calcomanías azules con un pescado y el texto decía: cristianismo sí, comunismo no. Domingo Velázquez: buenas noches a la comunidad, muchas gracias. Domingo Lourdes Barragán: bien por Héctor Suárez, eso es tener, y pone los blanquillos. María Guadalupe Pérez Arriaga: excelente análisis, don Héctor, refiriéndose a lo que presenté de Héctor Suárez, en paz descanse. Igual el aplauso de María Guadalupe Pérez Arriaga. Ana Santillán: unámonos, no permitamos tantos atropellos de este gobierno, lo lamentamos y viviremos lo que están viviendo nuestros hermanos cubanos. Así que Raúl Garza Fuentes: el PG ofreciendo medicamentos y vacunas a los cubanos, como dice el dicho, candil de la calle. Don Marcos Gerardo nos desea buena noche. Luzma Libertad también, muchísimas gracias. Y Adel H. Martínez: buenas noches, comunidad. Yo creo que el peje, en lugar de levantarse temprano para hablar estupideces, debería de dormir un poquito más para poder organizar mejor sus ideas. No quiero que pasen más días porque ya les he pospuesto el comentario de Beatriz Pajés, quien se está refiriendo ahora a lo que se refiere a la oposición y la situación que está predominando. Creo que es un muy buen análisis el que hace Beatriz Pajés y que les voy a presentar a continuación. Nomás déjenme ver en dónde lo puse para poder presentarlo. Creo que voy a tener que buscarlo por otro lado, pero ese no es ningún problema. Vamos a esto y como cada semana, el comentario que formula la periodista, directora de la revista Siempre, Beatriz Pajés, en estos términos. Vamos a escuchar
a continuación. Desde Palacio Nacional operan para pulverizar la Alianza Va por México, que quitó mayoría morena y puso freno al autoritarismo presidencial. López trabaja para reventar la coalición opositora y quitar estorbos a su futuro maximato. Ahora busca ampliar su mandato a través de una sucesora o sucesor. La sucesión presidencial es hoy un asunto de seguridad nacional. No es, como piensa el presidente, un divertido juego de tapados. La participación del narco en las elecciones pasadas pronostica que Morena impondrá al próximo presidente de México con dinero del crimen organizado. Ya entregaron 11 gubernaturas a la camorra. Ahora buscan rendir la plaza presidencial. Ya no es solo poner límites a un ejecutivo despótico, sino impedir un estado paralelo con la criminalidad. ¿Equivocados? ¿Por qué entonces López guarda silencio ante horrendos crímenes en casillas electorales? Cabezas tiradas, pieles humanas cercenadas, pechos arrancados, lenguas trituradas. ¿Para quién gobierna, señor presidente? Es hora de fortalecer la alianza PAN, PRI, PRD, fortaleza que atraviesa necesariamente por la incorruptibilidad de sus dirigencias y la democratización interna. La coalición tiene enemigos adentro, autócratas, criminales e infieles. Buscan deshacer la Alianza Va por México. Se equivocan quienes niegan el peso de las organizaciones ciudadanas en los resultados de la pasada elección. Sin coalición y sin sociedad, solo ganará el dictador. A ver si se entiende. La oposición tiene una obligación fundamental: evitar que la 4T construya un narcoestado. PAN, PRI, PRD tienen que operar desde ya para atajar la peor traición a México, intentar construir un maximato con dinero del narco. Este es el comentario de Beatriz Pajés, que a ustedes les gusta escuchar, y yo con mucho gusto también lo presento. Lourdes Barragán jamás va a contestar en concreto, siempre le da la vuelta. Marilu Camporrico, además el periódico no es del periodista, él solo trabaja allí. Qué bárbaro. Nos dice Ligia Villanueva, buenas noches. Juan Carlos Camacho, ¿qué tal, Juan María? ¿Será que ya merito nos informan sobre la cantidad de vacunas que compró Moreno con la mitad de dinero que tenía para su campaña? Y si de pasada nos dicen cuántas compraron, de qué marca y en qué poblaciones se aplicaron, se les agradecería mucho. Dice Marilu Camporrico, aplauso para Carlos Loret. María Teresa Cortés, vi la entrevista que le hizo Julio Astillero al periodista Magaña y este contestaba con balbuceos y carente de seguridad en las respuestas que le daba. Juan N. Hernández, Loretti Calderón, la pesadilla de López hablador. Doris Favela, bravo, bravo por él, sigue adelante con la frente en alto, eres el mejor, ánimo. Abigail Vasconcelos Castellanos nos da las buenas noches. Carlos Medina, toc toc, ¿hay algún chairo por allí para preguntarle cuándo va a recibir al jefe Diego para demostrarle el chanchullo que supuestamente hizo aprovechando la tinta? ¿Qué onda con Lozoya? Chairines, ¿dónde anda el testigo estrella y Cienfuegos? ¿Les sigo o les doy chance de recabar la información? Ah, qué buena la hizo Carlos Medina. Dice, da risa el cacas, quemó las naves y no sabe nadar. Ignacio Morales, faltan medicamentos en Monterrey, en el Seguro Social y en todo el país, Ignacio. Domingo Velázquez, ese señor que regale todo lo que se ha robado en menos de 3 años y no los impuestos que nosotros aportamos. Tei Meige dice, buenas noches a toda la comunidad naveja, los veo en la repetición. Gracias, Tei, muy amable por estarnos acompañando. Xochitl Marín, disculpen mi ignorancia, Ricardo Anaya está limpio o tiene alguna demanda o un problema. Pues le andan buscando, quieren buscarle, pero pues con muy poca información. La acusación que hizo Lozoya lo señala de diputado y ya no era diputado en ese momento. Marina Lara Sili, buenas noches comunidad, y también debo decirles buenas noches a ustedes, reiterándoles, hoy no hablé nada del COVID, que está de verdad preocupante lo que está pasando con el COVID, pero hay que insistir en los cuidados, la mascarilla indispensable y la sana distancia. Cuídense, por favor, y lo mismo, reiterarles la importancia de vacunar a los niños. Por hoy es todo, que Dios los bendiga, cuídense mucho, por favor.